Damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos ha regalado y por estos preciosos momentos que podemos compartir abriendo su palabra para conocer un poco más de Él, para crecer en la gracia y el conocimiento y también, por sobre todas las cosas, para crecer en comunión, aun cuando por las circunstancias de la vida y de la historia en estos momentos no podemos estar juntos congregados en un mismo lugar, pero sí en un mismo espíritu y en un mismo sentir a través de este medio, poder alentarnos los unos a los otros, animarnos y orar por sobre todas las cosas los unos por los otros, incentivándonos al amor y a las buenas obras. Los invito a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, verso 7, porción muy conocida y muy interesante esta promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y en estos tiempos que vivimos, precisamente buscamos promesas que nos alienten, que renueven nuestra esperanza, que nos fortalezcan para poder continuar con lo cotidiano de nuestras vidas. Pero en esta hora quisiera que meditemos no precisamente en la promesa en sí, sino en una palabrita que nos lleva a necesitar, a buscar, a abrazar las promesas. Y precisamente esa palabra es crisis. Dicen Nahum 1:7, bueno es Jehová, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Lo leemos una vez más. Bueno es Jehová, fortalece en el día de las crisis y conoce a todos los que en él confían. Crisis por todos lados. Crisis económicas, crisis laborales, crisis familiares, crisis que podemos enfrentar y procurar una solución y crisis que están lejos de nuestra mano la solución o siquiera una presentación de un proyecto para alcanzar la solución de tal crisis. Pero vivimos en crisis. Crisis es una palabra griega, una palabra que es crisis, palabras que varían simplemente algunas letras. A esto se le llama transliteración, ¿sí? Es una crisis que viene, esta palabra crisis deriva de un verbo en griego que es crino, que significa yo decido, yo separo, yo juzgo. Es por eso que una crisis designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo, en una situación, por una enfermedad, por un hecho de la naturaleza, en la vida de una persona o de una comunidad. Y en base a eso que sucede, como en estos momentos la pandemia, soy yo el que decide cómo separa cada una de las cosas que suceden, cómo las analizo, cómo las juzgo, qué determinaciones tomo en función de esa crisis. Y vivimos en crisis constantes. Hay crisis que son previsibles, pero también hay crisis que son provocadas. A veces nosotros provocamos las crisis, ¿sí? Provocamos problemas, provocamos a veces también dificultades en nuestra comunión con Dios cuando pecamos, pero esa es una crisis provocada por nuestras propias decisiones. Pero también hay crisis que son previsibles. Es decir, hay crisis que sabemos que van a llegar sin necesidad de que nosotros tomemos decisiones algunas, como por ejemplo la adolescencia, en el desarrollo natural de nuestro cuerpo. Llega una etapa en nuestra vida en que nos duele el crecimiento. Adolecemos, ¿sí? Adolece nuestro cuerpo, duele crecer, pero también adolece nuestra alma, duele dejar aquellas actividades y aquellas costumbres de niño para comenzar a tomar responsabilidades en otro estadio. Duele pasar de estadio en estadio y en el transcurso de los tiempos hay cosas que siguen provocando crisis en el interior y en la vida de las personas. Cuando llega a los 30, los 40, los 50, siempre esos cambios de décadas producen crisis de añoranza de tiempos de antaño y donde algunos vuelven a vestirse como si fuesen jóvenes, a tener actitudes como si fuesen jóvenes, porque duele crecer, ¿sí? Duele y adolecemos de eso que quedó atrás y tenemos que elaborar un duelo en función de aquello que va pasando. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos algo maravilloso, tenemos un Dios
soberano, un Dios precioso que precisamente atendiendo a que tenemos crisis naturales y crisis que nos provocamos contra nosotros mismos, ha procurado a través de su palabra y a través de su gracia y el obrar de su gracia en beneficio nuestro, poder enfocarnos en lo grandioso de lo nuevo, en lo grandioso del rejuvenecimiento que Él produce en todo aquel que se acerca sinceramente a Él. No el rejuvenecimiento producto de haber nacido de nuevo, sino el rejuvenecimiento del fortalecernos, del tomar de su palabra, de recibir fuerzas aún cuando no tenemos ninguna. Como decía el profeta Isaías, los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se cansan, mas los que confían, los que esperan, los que descansan en Dios, estos tendrán nuevas fuerzas, de tal manera que levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Vivimos en crisis, pero muchas veces cuando estamos en esas crisis y más cuando son previsibles y nos dañan por nuestras propias acciones o decisiones provocadas, tenemos una tendencia natural a no hacernos cargo de que nosotros formamos parte de esa crisis. Y es así como lo vemos en el libro de Génesis, allí en el huerto del Edén. Adán, cuando recibe a Eva, se asombra y disfruta y expresa de lo más profundo de su ser: ella es como yo, es varona porque es hueso de mis huesos, y la exalta a la mujer de una manera muy particular y fantástica, como debiéramos de hacerlo de manera constante. Pero cuando ante una crisis previsible, porque Dios le había dicho que no debían comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, pero que fue provocada, ¿sí? Provocada por Satanás, por aquella serpiente, pero ellos siendo provocados cayeron, ¿sí? Y cuando caen los dos, Adán no se hace cargo. Adán le dice: no, yo no, la mujer que me viste. Es que precisamente nosotros siempre tendemos a analizar estas circunstancias en función si es culpa mía o no. Y si es culpa mía, bueno, yo por algo habré tomado esa decisión, ¿sí? Y buscamos algo que sea una responsabilidad directa o no para encontrar el culpable. Pero precisamente no es si es una responsabilidad directa o indirecta, sino por una acción completada. Pero esa acción completada no siempre es completada por mí para tener una acción consecuente en mí. Y fue lo que pasó con Adán y Eva. La acción completada, la primera, no fue de Adán, fue de Eva, pero fue consecuente porque él también llegó allí. Es por eso que el apóstol Pablo escribe: por cuanto el pecado entró por un hombre, una acción completada por él, ¿sí? Por Adán y por Eva, la acción consecuente nos alcanzó a nosotros. ¿Sí? El pecado entró, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en esa acción consecuente, fíjense lo tremendo que es que no solo nos dañamos nosotros, sino dañamos el contexto. El apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 1 hablando precisamente de esto, de las acciones completadas y de las acciones consecuentes. Pero en el capítulo 8 del verso 19 al 23 habla precisamente de las consecuencias que padeció el contexto, en este caso la tierra, porque dice que la tierra fue sujeta a esclavitud, que la tierra gime con gemidos indecibles, esperando ser librado, ¿sí?, de esta maldición a la cual fue atada por una acción consecuente, no de ella, sino como consecuencia del pecado del hombre. Pero más allá de eso, quisiera compartir 3 aspectos que debemos tener en cuenta en las crisis, sea cual sea, y cuál debe ser nuestra actitud ante la misma. En primer lugar, es no idealizar las crisis, ¿sí? No idealizar las crisis. ¿Cómo que vamos a idealizar las crisis? Sí, tenemos una tendencia. Vamos a la palabra de Dios. Él habla del ser humano y del ser hermano, ¿sí? Porque estas dos cosas nos llevan a idealizar las crisis, ¿sí? En el ser humano debemos tener bien claro que la vida, o que el ser humano vive en crisis constante desde que nace hasta el desenlace de su vida, es decir, su muerte. Decía Job: el hombre nacido de mujer
corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El hombre corto de días y crisis tras crisis, hastiado de sinsabores. El ser humano vive en crisis constante, pero la crisis mayor en la que vive el ser humano es la crisis del pecado. Y la crisis muchas veces que afecta al cristiano, al Hijo de Dios, también es la crisis del pecado. A veces es la crisis del pecado que Dios ha perdonado, pero yo aún no me he perdonado, porque desecho parte de la gracia y creo que no puede ser que Dios me haya perdonado tanta maldad. Pero déjame decirte, si Dios perdonó y olvidó, ¿por qué sigues cargando en tu conciencia, en tu mente, acusándote a ti mismo de aquello que Dios ya te perdonó? El ser humano vive en crisis constante. Esa crisis de conciencia que lo atormenta, pero esa crisis también natural como consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque tiene temor a la muerte. Pero sabes, el ser hermano, no solo el ser humano, vive en una crisis, ¿sí? Pero nosotros idealizamos la crisis en el ser hermano de una manera particular y también en el ser humano. ¿Te acordás cuando el Señor Jesucristo iba con los discípulos y venía un hombre ciego de nacimiento y los prejuicios de aquellos religiosos, de los mismos discípulos también, que idealizaban las crisis, le dice el Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciese así. Y Jesús les mira y les dice, muchachos, no idealicen las crisis. No pecó ni este ni sus padres. Y les lleva a la reflexión aquello que decía el profeta. Oísteis que fue dicho, los padres comieron las uvas amargas y sus hijos sufrieron la dentera. Yo le digo, esto no es más así. Cada uno va a llevar su propio mal. El padre no llevará el pecado de su hijo, ni el hijo el pecado de su padre. No idealices las crisis, no las idealices. Una crisis no hace a un cristiano mejor, ni hace a un cristiano que vive en pecado por estar en una crisis determinada. Son pensamientos sin sustento bíblico. De hecho, cuando vamos allí al libro de Job, en los primeros capítulos, nos encontramos con esto. No idealicemos las crisis. A veces creemos que el ser un hijo de Dios maduro y que crece es vivir en crisis constante. Sin embargo, Job, que era íntegro delante de Dios, no vivía en crisis aparente. Eran crisis circunstanciales. De hecho, él tenía una crisis de conciencia. Dice que todos los días ofrecía holocaustos por sus hijos, por si es que estos hubiesen pecado. ¿Por qué? Porque cada día hacían un banquete en cada una de las casas de ellos. Entonces él se preocupaba, esa era su crisis, la preocupación por el bienestar integral y espiritual de sus hijos. Sin embargo, aún así, la crisis le llega. Y le llega la crisis a su familia, pierde sus hijos. Le llega la crisis económica, pierde sus bienes. Le llega la crisis en su matrimonio, aún hasta su esposa en medio de la crisis, habiéndole visto a él que había perdido su salud. Le dice, ¿por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no desechas a Dios de ese pedestal en que lo tienes? Y te dejas morir, pará de sufrir. Deja de vivir en esta crisis que te angustia. Pero queridos hermanos, tú y yo también vivimos en crisis a veces, pero no siempre esas crisis son consecuencia del pecado. El Señor Jesucristo estaba con los discípulos y llamando a Pedro aparte, le dice, según el relato de Lucas capítulo 22, y le dice, Pedro, vení, tengo algo que decirte, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Vas a estar en crisis. Pero Jesús continúa diciéndole, pero ten fe, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Satanás te ha pedido, vas a ser probado, vas a entrar en crisis, pero yo he rogado por ti. Querido, no sé en qué tipo de crisis puedes estar, pero sabes, Dios, al igual que Pedro, como clamó el Señor Jesucristo por Pedro, también clamó por ti. Juan capítulo 17, verso 14, te invito a que lo busques en tu Biblia. Juan capítulo 14, verso 17, verso 14,
Jesús, rindiendo cuentas delante del Padre, le dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de las crisis del mal. No son ellos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, mas no ruego solamente por estos, sino ruega por vos y ruega por mí. Sí, por aquellos que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. No idealices las crisis, pero en segundo lugar, no impongas cargas en medio de las crisis. No impongas cargas en medio de las crisis. El Señor Jesucristo, transitando por este mundo, se encontró a un grupo de personas religiosas en extremo que imponían cargas en medio de las crisis. Aquellos escribas y fariseos que ataban sobre sus hermanos pesadas cargas que ni ellos eran capaces de llevar. Y estaban todos juntos sumidos en una gran crisis. Habían sido avasallados por el Imperio Romano. Eran esclavos de ellos, eran tributarios a los romanos. Y aún así ellos impusieron cargas en medio de las crisis. Queridos hermanos, cuidado cuando nosotros imponemos cargas a los demás y nos autoimponemos cargas aún en medio de las crisis. Hay pautas prefijadas que Dios ha establecido en su palabra, principios sobre los cuales nosotros debemos andar aún en medio de las crisis. Alguien que conocía de crisis fue el apóstol Pedro. Lo citábamos anteriormente en Lucas 22. Satanás te ha pedido para ponerte en una crisis profunda, en la cual vas a tener que decidir, y vimos cómo decidió equivocadamente, pero luego, cuando se sintió confrontado con la mirada de Jesús, él cayó rendido a los pies del Señor y fue restaurado. Hay pautas prefijadas en las cuales nosotros debemos andar. No nos impongamos ni impongamos otras cargas. Y estas pautas prefijadas Dios las ha establecido en su palabra. 1 Pedro capítulo 2 es interesante y te invito a que lo leas detalladamente en tu hogar. ¿Por qué? Porque habla de desechar, dice desechando todas aquellas cosas viejas, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, acercándonos a Dios. Nosotros que antes no éramos y ahora somos especiales para Dios, porque somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Hagamos el bien. ¿Por qué? Porque para esto hemos sido llamados. Para que nosotros nos ocupemos en el bien hacer en función de las pautas que Dios nos ha entregado a través de su palabra. La provisión ha sido dada. Esa provisión que quizás cuando te miras y ves que tu situación actual y la crisis ha sido consecuencia de la multitud de tus pecados y los has llevado a Dios y Dios te ha perdonado, déjame decirte que la provisión ha sido dada y Dios entrega su perdón. Y aun cuando quizás ya siendo un hijo de Dios has vuelto a pecar y estás sumido en una crisis donde tu conciencia y el mismo Espíritu Santo está redarguyendo en tu corazón, la provisión ha sido dada. Juan escribía en su primera carta: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nos estaba escribiendo y hablando a nosotros, los hijos de Dios. Dice, estas cosas, para que no pequéis si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es amplio en perdonar. Querido, independientemente de aquello que hayamos hecho, considerando o no aceptable que Dios haya podido perdonarme,
déjame decirte, es tiempo de disfrutar lo que Dios da. Eso es gracia. Eso es gracia, la misericordia en acción. Aquel que habiendo pasado nuestras miserias por su corazón, envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonarnos de toda maldad y de toda consecuencia. Que habiéndonos perdonado de la maldad del pecado y librado de la consecuencia del infierno, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, abogando ante el Padre, porque la provisión ha sido dada. Y querido, que si quizás en esta hora te encuentras cual hijo pródigo, deseando las cosas que el Padre te daba, es tiempo de volver, porque el Padre, el Dios eterno, el de Lucas 15, te está esperando con los brazos abiertos para recibirte, para volverte a vestir, para renovar ese compromiso de perdón con anillo en tu dedo, calzado en tu pie y hacer fiesta, porque la provisión ha sido dada y Él te espera. Y Dios entrega su perdón solo por gracia. No te olvides que aun cuando quizás te sientas solo y despreciado por todos los demás, el buen pastor de Lucas 10 es el que deja las 99 ovejas a resguardo y va en búsqueda de ti, que te habías perdido y descarriado. Y aún en medio de la angustia, del dolor que te ha provocado toda la crisis en la cual has caído como consecuencia de tu pecado, Él te toma en sus brazos, te coloca sobre sus hombros, venda tus heridas, y llegando al redil, junta a todos para gozarse porque esta era la que se había perdido y ha sido hallada. Este es mi hijo, el que creíamos muerto, el que se había ido, pero ha vuelto. Vamos a celebrar, vamos a gozarnos. Dios libera de toda carga. Querido, y cuando veas a alguien que se acerca a Dios nuevamente de esta manera, Dios te dice, atendelo, no impongas cargas sobre otras personas en medio de las crisis. Allí en Gálatas 6:12, Dios nos dice a través del apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, vuélvanle a colocar en el mismo lugar, con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros, si cumplida así la ley de Cristo. Querido, no impongamos cargas, no nos autoimpongamos cargas, disfrutemos de la gracia de Dios. Esta gracia, esta misericordia que es, como decía Jeremías en el libro de Lamentaciones, se renueva cada mañana en beneficio de cada uno de nosotros. Pero en tercer lugar, no solamente como vimos en el primer punto, no idealices las crisis, no impongas cargas en medio de las crisis, es no ignores las crisis. Y fíjense que no estamos hablando de la pandemia, porque hay muchas crisis en las cuales estamos inmersos. El tema es la crisis, aquello que angustia, que oprime nuestro corazón y nuestro pecho. No ignores las crisis, porque hay crisis que son previsibles. ¿Por qué? Porque son crisis que potencialmente te pueden alcanzar. Y es allí donde tú y yo, en medio de las decisiones que debemos de tomar en el contexto de la vida en el cual Dios, según su soberanía, nos coloca en cada estadio de nuestra vida, debemos de decidir. Y Jesús mismo allí en Mateo 7 decía, ante las crisis que no debes ignorar, las previsibles o potenciales, sé prudente. Allí en Mateo 7 les habla de un hombre que edificó su casa sobre la roca, pero el otro sobre la arena. ¿Cuál fue el prudente? El que preveyó la crisis. Hay un viejo coro de escuela bíblica que recuerdo que cantábamos, el hombre sabio sobre la roca edificó y la lluvia descendió. Y vinieron olas, el mar, y la casa no se cayó. Pero el necio, el que no fue prudente, el que ignoró las crisis previsibles o potenciales edificando sobre la arena, vino el viento, vino las olas, vino el agua y la derribó. Decía el sabio Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso 16, el sabio teme
y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Querido, tremendo. El apóstol Pablo, quizás teniendo en mente esto, escribía, aconsejándonos, diciendo: el que piense estar firme, mire que no caiga. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato se muestra insolente y confiado. No te olvides que el sabio no es aquel que acumula conocimiento, sino que el conocimiento que tiene lo pone en práctica. Y en esa práctica genera sabiduría en su interior, pero es el resultado del temor a Dios, porque es consciente que aquel que nos aconseja a través de su palabra lo hace para nuestro bien. Como decía el profeta, yo sé los pensamientos que tengo en Jeremías capítulo 29, ¿sí? Yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos para darles el fin que ustedes esperan. No ignores las crisis, sean prudentes en aquellas que son previsibles o potenciales. Y dice el capítulo 27, verso 12 del libro de los Proverbios: el avisado ve el mal y se esconde. Sabiduría. El que Dios le habla y le dice aquello que tiene que hacer, que tiene que cambiar, si tiene 2 dedos de frente, ya fue avisado, ¿qué hace? Va y lo pone en práctica, se esconde si ve el mal, como decía el capítulo 14, ¿sí? Mas los simples pasan y llevan todo el daño. Los insensatos, los que no son prudentes. Pero también no ignores las crisis previsibles o potenciales, pero no ignores las crisis permitidas o puestas por Dios en tu vida. Citábamos a Job. Job no esperaba las crisis, pero las crisis llegaron. Y no idealices las crisis. No es que debes vivir una crisis constante. Dios es soberano. Lo mismo pasó con Pedro. Y vas a decir: sí, pero Pedro volvió a tener crisis. Sí, hay permitidas o puestas por Dios. No las ignores. No las ignores. Y aun cuando hayan pasado cosas en el transcurso de tu vida, aún antes de Cristo, ten cuidado de cómo abordas esa crisis. Acordate, crisis en original, ¿sí? Yo decido, yo evalúo, yo separo, yo juzgo. Ten cuidado. Decía Dios por medio de Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versos 37 y 38, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de parte de Dios no viene lo bueno y lo malo? Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hay otra versión que me gusta mucho, cómo lo traduce, la versión moderna de H.B. Pratt, dice, hay de aquel, dice, que diga que sucedió algo que Dios no haya permitido. ¿Acaso de parte de Dios no viene aquello a lo que ustedes llaman bueno y aquello a lo que ustedes llaman malo? Y me encanta esa versión. Es más literal. Toma el contexto y la intención de Dios a través del profeta. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, toma esa idea y la profundiza. Porque dice en el capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero nosotros nos empecinamos en llamar buenas y malas. Todo proviene de Dios. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las que nosotros llamamos buenas y las que nosotros llamamos malas, son para nuestro bien. Citábamos anteriormente a Jeremías en el capítulo 29. Dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Job, en medio de la crisis, mirándola y recibiendo el duro golpe de las palabras de su esposa, él dice: ¿y qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si son cosas permitidas y puestas por Dios. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, dice, a su propósito, son llamados. Queridos hermanos, todos vivimos en una crisis común. Estamos en pandemia.
pero eso es irrelevante ante las crisis cotidianas de nuestra vida, ante las crisis del corazón, ante las crisis íntimas que aún teniendo a Cristo en nuestro corazón no podemos resolver, aun cuando sabemos que bueno es Dios, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que le temen. Él te conoce, Él me conoce, Él sabe cuáles son las razones de tus reacciones y aun cuando no tengas reacciones, las razones de tus pensamientos. Decía el salmista David en el Salmo 139, estoy maravillado. Tal conocimiento es demasiado grande para mí porque dice dentro de las tantas cosas que enumera allí, dice, aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí que tú ya las sabes todas. No idealices las crisis, no impongas cargas en las crisis, no ignores las crisis. Aquellas crisis que quizás todavía arrastras porque no puedes solucionar. Déjame decirte que no todo tiene solución. La única solución, el único descanso, el único consuelo, lo podemos encontrar en aquel que es bueno, el que conoce a los que en él confían, el que es fortaleza en el día de la angustia. Y viene a mi mente el Salmo 23 donde habla de esto. Qué bueno sería que Dios nos libre de todo, ¿no? Pero aún en medio de la crisis Dios hace cosas maravillosas y fantásticas. Decía el salmista David en el Salmo 23, tú preparas una mesa para que tengamos una comunión, un deleite íntimo, pero no la preparas cuando las crisis se han resuelto o han desaparecido, no. Tú la preparas en medio de los que me angustian, en medio de mis angustiadores, aún en medio de la peor crisis que podamos estar atravesando y aferrados a Dios como lo hizo Job, como le pasó a David también en distintos estadios de su vida. Dios siempre tiene una mesa preparada para que podamos sentarnos, refrescarnos, deleitar nuestra alma, renovar fuerzas y poder continuar, no luchando contra las crisis, sino enfrentando aquello que Dios ha puesto delante nuestro, no con nuestras armas, no con nuestro esfuerzo ni nuestra fortaleza, sino con la de Él, porque solo Él da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Pero no hay peor crisis que la crisis del pecado, la crisis en la cual vive todo aquel que no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y quizás en medio de esta crisis global, la crisis de la pandemia, estás compartiendo estos momentos precisamente para poder encontrar la paz, el aliento que tanto necesitas, y quizás lo encuentras en estos momentos, pero déjame decirte que la paz de estos momentos no cambiará tu eternidad, porque es la paz de un momento. Pero Jesús le dijo a los discípulos allí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No son momentos, no son estadios, yo doy una paz que es genuina y que es verdadera. Y es la paz que es el resultado del perdón. Es la paz de saber que hay una promesa preciosa que aguarda su cumplimiento para aquel que tiene paz, porque ha sido perdonado. Y es la paz con Dios. Es la paz de que aún en medio de la crisis interna y profunda que te lleva hacia el mismo infierno, al mirarte como Dios te ve, un pecador condenado, y al mirar como Dios te ama y levantar los ojos y posarla en una cruz donde Jesús murió por tus pecados y los míos y resucitó con poder y gloria al tercer día, te sientas a reflexionar sobre esa crisis interna. Como decía Blas Pascal, hay una crisis, hay un vacío existencial dentro del ser humano y esa crisis, ese vacío, tiene forma de Dios. Cuando te miras en tu condición, un pecador condenado, cuando miras la cruz, el Cristo ocupando tu lugar, ¿qué produce? Dios te aconseja y te dice arrepiéntete, porque Dios, habiendo pasado por alto todo este tiempo,
ahora te manda que te arrepientas, que arrepentido de tus pecados, con fe sincera, clames a Él por perdón, y Él te librará de la peor crisis, de la crisis que tiene consecuencias eternas. ¿Sabes? Job, del que hablábamos, estaba en tremenda crisis. Había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido su salud. Pero aún en medio de la crisis él tenía paz. Y decía, yo sé que aún de después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver al Rey en su hermosura. Yo sé que aun cuando quizás esta pandemia me alcance y mi vida sea cortada, yo sé que voy a ver al Rey, que voy a ver a Dios, que voy a estar en los cielos, no por ser mejor que nadie, ni por ser mejor que tú, sino todo lo contrario, por haberme visto como Dios me ve, un pecador condenado, pero haber visto como Dios me ama, una cruz ocupada por su Hijo, pagando por mis pecados. Y al mirarme y al contemplar su inmenso amor, caí arrepentido y le dije, Dios, perdóname, perdóname, solo tú puedes hacerlo. Y cerrando la oración con un amén cargado de fe, conocí 3 cosas que no conocía. Como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Lo primero que me mostró y que te quiere mostrar a ti en esta hora es paz, paz con Dios. No conoces la verdadera paz, que no es la quietud temporal, es la paz de que la carga de tu pecado ha sido quitada. ¿Por qué? Porque viene lo segundo que no conocemos, el perdón. Porque el perdón de Dios no es tu perdón ni el mío. El perdón de Dios es de olvido total. Dice, no me acordaré más de tus pecados ni de tus rebeliones, los voy a alejar de mí, porque quiero que estés junto a mí en los cielos. Y viene la tercera, es la seguridad de la promesa. Voy al cielo, no por ser mejor que nadie, no porque soy bueno, sino todo lo contrario, porque soy una persona mala que, habiendo reconocido su maldad, clamó al único justo que puede perdonar pecados, y me perdonó, y lo puede hacer hoy contigo. Déjame despedirme leyéndote una preciosa poesía de Jorge Pradas, que dice, Señor, Señor, ¿no me das la mano? ¿No ves si me estoy hundiendo en el cieno del pecado? Llegué tarde, me entretuve por ese camino andado. Mejor caminos, Señor. Anduve por aquel que parecía lucir lienzos de nubes color blanco, y eran nubes de polvo sucio, y a los ojos de la carne engañaron. Caminé con pie firme por el otro, altiva la cabeza y encumbrado, pero se dio a mis pies todo el camino. Era, Señor, mi orgullo tan pesado. Y al otro, iluminado por las velas, los cirios, las liturgias y los cantos, cuando pasé por él, no hubo más voces. Las velas y los cirios se apagaron. ¿Cómo engañan los hombres, Señor míos? Cuántos falsos caminos me indicaron. Caminé leguas y conté los años. Miro a mis pies y estoy desalentado. No moví un paso en este lodo inmundo, Señor. Señor, estoy hundido en el pecado. ¿Y qué será de mí? ¿Qué será de mí cuando ya sienta que el fango va subiendo despiadado, me cubre el pecho y entre mi garganta, y se apague mi voz y llegue el fin que no es ansiado? ¡Ay, qué será de mí! Señor, Señor, ¿me escuchas? Perdido estoy si no me das la mano. Quizás tampoco tú sacarme puedes, quizás soy yo que tarde te he buscado, pero mira, Señor, ¿no ves mis ojos? Están húmedos. Ven, se me han mojado y ves cómo golpean aquí adentro. Mi corazón también está llorando. Soy yo, Señor. Yo soy que me arrepiento del lodo en que yo mismo me he ensuciado, de andar por los caminos que me han dicho, de volverte la espalda, Dios amado. Te dije, amado, ves, Señor. Te dije, amado, ves, te quiero. Te dije, amado, ves, Señor. Señor, te amo. Y lo dije con voz que era un sollozo.
Lo dije de rodillas y temblando, quiero estar junto a ti, no quiero lodo. Quiero tu firme amor, no quiero fango. No tengo nada, ni me quedan fuerzas, mas viviré. Yo sé que viviré si tú me das la mano. Señor, no me respondes, mas presiento que ocurrirá tal vez algún milagro. Las lágrimas dejaron ya mis ojos, mi corazón cesó con su quebranto, Señor, no me respondes. Y parece como si un viento suave y perfumado acariciara con amor mi rostro. Señor, mira, Señor, mira. Señor, mira, ya no hay más barro, ya puedo caminar con paso firme, ya no se mueve el suelo con mis pasos, ya no hay lodo que ensucie más mi vida. Tú solo me sacaste de ese fango. Señor, Señor, me diste la mano. ¿No ves? Jamás he de hundirme en el desierto del cieno del pecado, porque limpiaste con tu sangre ese camino de barro. Quiera el Señor que esa sea hoy tu experiencia.